Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren recibir una palabra de Dios hoy? Señor. Quiero traer una palabra hoy que lleva por título La ofrenda que agrada a Dios. Y miren, cuando tuvimos la oportunidad de estar en España este año, el pastor Radamés, a quien amamos y respetamos mucho, de allí de Estados Unidos, con quien nos une una relación de hace bastante tiempo, él en una de las enseñanzas que trajo, él mencionó unos principios. Yo me quedé pensando en esas cosas, unos principios poderosos, y luego yo hablé con él, le dije, pastor, porque él dijo que él había hablado de esta palabra en otra oportunidad, entonces yo empecé a hablar con él, y yo le pregunté mucho acerca de estas cosas, y hay una palabra que él trazó, y yo en esta mañana quiero traer esa palabra que el pastor trazó, porque es una palabra que es muy oportuna para nosotros también, y realmente es muy profunda y es muy poderosa, así que yo te voy a pedir por favor que prestes atención, que me captes la atención en las próximas 3 horas. ¿Amén? ¿Sí? Si Dios habla y te cambia, ¿no vale la pena estar 3 horas? Ay, qué poco, qué poco convincente. Diga conmigo, amén. Si Dios habla, yo me quedo. Amén. Así que voy a tratar, no voy a intentar agregar nada a esta palabra. Probablemente ustedes me ven que hoy esté leyendo, porque yo estoy escribiendo, y no quiero agregar nada, no quiero extenderme demasiado, pero hay algo que es muy poderoso. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Gracias. Les dije, lleva por título La ofrenda que agrada a Dios. Y cuando yo te dije el título, te imaginaste un montón de cosas, ya lo sé, yo hubiera hecho lo mismo. Vas a ver que probablemente la palabra de hoy está muy lejos de lo que pensás respecto a lo que es ofrenda. ¿Todos lo tienen? Miqueas 6, del 6 al 8. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No son las cantidades de becerros, no es el tamaño de tu ofrenda, no es la cantidad de billetes que traigas lo que agrada a Dios. No es la cantidad de tu ofrenda, sino que es la calidad de tu ofrenda y de la mía también. Eso es lo que agrada a Dios. Aquí yo encuentro que Dios nos pide 3 cosas. Y está allí al final de lo que leíamos. Dios pide de nosotros que hagamos justicia, que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. El otro día hablábamos algo acerca de justicia, ¿se acuerdan el domingo? Cuando hablamos que el reino de Dios no era comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y hablamos que justicia, en definitiva, es estar a cuentas con Dios, es hacer la voluntad de Dios. Eso es justicia. Que justicia estaba relacionado con rectitud. Y era hacer las cosas conforme a lo que Dios le agrada. Eso es justicia. Así que Dios hoy nos vuelve a hablar y dice que Él pide de nosotros justicia. Pide que amemos la misericordia y que nos humillemos delante de Él. Yo descubro que hay 3 tipos de ofrendas que son agradables para Dios. Y estas 3 ofrendas son niveles diferentes que nosotros vamos a ir desarrollando en nuestra vida. Vieron que la vida es, somos bebés, nacemos, bebé, luego te vas desarrollando, llegas a ser niño, llegas a ser un adulto y después te vas con el Señor. Gloria a Dios. Tenemos etapas, nuestra vida son etapas. En las cosas de Dios, nuestra vida también son etapas. Dice que nosotros debemos ir como la luz de la aurora, creciendo cada día. El deseo de Dios es que crezcamos, no que nos quedemos y menos que retrocedamos. ¿Sí? Yo encuentro que hay 3 tipos de ofrenda que agrada a Dios. Y el número 3 se repite mucho en la Biblia y hay mucho para aprender relacionado con esto de los 3. Y
estos tipos de ofrenda que vamos a hablar hoy está relacionado también con las tres partes que había en el tabernáculo. Perdón, en el santuario. ¿Recuerdan cuando allí en el desierto se establece el santuario? Hemos leído muchas veces en la Biblia que había tres partes. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Tres lugares diferentes por donde Dios nos quiere enseñar en esta mañana cosas diferentes también. Ahora, había un camino que recorrer desde que uno pasaba, y nosotros estamos estudiando mucho acerca del tabernáculo. Dice que la puerta de entrada, ¿cómo se llama? A ver los que están estudiando. El camino. El camino. La puerta que ingresa al lugar santo es la verdad, y la puerta que, el velo que unía el lugar santísimo, eso es la vida. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es a través de quien debemos nosotros caminar para poder llegar al Padre. Amén. Por eso los judíos entendían cuando Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos conocían el tabernáculo. Así que hay tres lugares dentro del tabernáculo por los cuales había que pasar. Cada uno de nosotros tenemos un camino en la vida que debemos recorrer, y Dios ya nos ha hablado de caminos también, ¿se acuerdan? Hebreos 10 del 19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea que nosotros tenemos el derecho de entrar al lugar santísimo. Amén, diga conmigo, gloria a Dios. Yo tengo derecho, ¿por medio de quién? De Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre, al lugar santísimo, al lugar donde Él habita, solamente a través de Jesús. Si te enseñaron que hay algún otro mediador, yo quiero decirte que no te sirve. El único camino es Jesús. Amén. Ahora, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Luego estaban los sacerdotes que se movían en el atrio donde se entregaban los sacrificios. La gente traía su animalito, era sacrificado para perdón de los pecados, y el sacerdote podía entrar al lugar santo, que era un lugar intermedio como paso hacia la misma presencia de Dios. Yo encuentro que hay tres lugares en el tabernáculo, y yo también encuentro que hay tres tipos de cristianos. A ver, vamos a trabajar mucho con el número 3 hoy. Hay cristianos que son del atrio, hay cristianos que son del lugar santo, y hay cristianos que son del lugar santísimo. Hay pastores que son de atrio, hay pastores que son del lugar santo, y hay pastores que son del lugar santísimo. Hay siervos de Dios, hay intercesores, hay adoradores, hay levitas que son de atrio, hay otros que son del lugar santo, y hay otros que son del lugar santísimo. Y ojalá podamos aprender hoy cuál es el lugar donde Dios quiere que estamos. Estos son tres niveles de la manifestación de la presencia de Dios también. Dios no se muestra de la misma manera en el atrio que en el lugar santo, que en el lugar santísimo. En el atrio era el lugar donde entraba el pueblo. Recuerdan, el pueblo traía su animalito, Dios había establecido cómo debían ser esos sacrificios. El pueblo pecaba, venía delante de Dios, traía ese sacrificio, el sacerdote lo recibía, lo degollaban, la sangre quedaba en un lado, había parte que se quemaba, luego el sacerdote pasaba por un lugar, lavaba sus manos, podía entrar al lugar santo e intercedía en favor del pueblo delante de Dios. Ese era el camino que recorría el sacerdote. Y el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Yo encuentro también algo que es muy interesante que veamos. Sabemos que Jesús es la luz, ¿verdad? Bueno, en los tres lugares en el tabernáculo la luz que se movía era diferente. En el atrio estaba la luz del sol, era un lugar abierto. El tabernáculo estaba cerrado por cortinas, estaba limitado. Pero el atrio era el lugar abierto, allí donde entraba el pueblo. La luz que resplandecía en ese lugar era el sol. Sabemos que Jesucristo es el sol de justicia, lo dice la Biblia. El atrio está relacionado con la cruz. El atrio era el lugar donde iba el pecador para buscar ser perdonado por Dios.
Traía un sacrificio que tomaba el lugar de su pecado para que Dios lo favoreciera y lo perdonara. En el atrio todos podían entrar, y esto es como la salvación es para todos. Diga conmigo amén. Porque si tenés algún familiar que todavía no conoce a Jesús, tenés que saber que la salvación es para todos y que va a llegar el tiempo. Si tu vecino no conoce a Cristo, tenés que saber que la salvación es para todos y ya va a llegar su momento también. Amén. Y vamos a estar orando por gente que no conoce a Dios. Por eso el atrio está relacionado con la cruz. La cruz nos representa a Cristo y Cristo trajo la salvación para todo el mundo. La cruz es para todos. El atrio es un lugar para todo el pueblo. ¿Sí? Ahora, hay cristianos que se conforman con el atrio. Llegan y dicen, recibí a Jesús, Él me perdonó mis pecados, yo sé que cuando me muero me voy con Él, hasta acá llego. Y te conformas con eso. Ese es el paso más importante que tenés que dar en tu vida. Pero eso no te sirve para la vida, te sirve para cuando te vayas con Dios. Pero acá hay mucho por trabajar, acá hay mucho por hacer. Y a veces hay gente que se conforma con el atrio y no cambia, sigue siendo la misma persona que era antes, sigue haciendo las mismas cosas, no cambia sus actitudes, no cambia, no deja de pecar. Se conforman con la salvación. Hay cristianos de atrio. Hay muchos cristianos de solamente atrio. El atrio es necesario, todos debemos pasar por allí. El que no pasa por la cruz no recibe la salvación. No hay otra manera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Miren, aún el sumo sacerdote, que podía entrar al lugar santísimo, primero pasaba por el atrio. Y tenía que hacer todo un proceso de purificación para poder llegar al lugar santísimo. Así que no es que el atrio es para el pueblo y los que Dios escogió, los pastores y todo eso, no tienen que pasar por el atrio. Es más, todos los días debemos pasar por el atrio porque está representado por la cruz. Y todos los días debemos pasar por la cruz, ¿o no? Todos los días pecamos, todos los días cometemos errores, todos los días hacemos cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Menos mal que no soy el único, che, qué bueno. Gloria a Dios, yo todos los días tengo que pasar por el atrio. Es más, muchas veces por día. Y a veces hay días enteros que hay que estar en el atrio. Vamos entendiendo, iglesia. La iglesia debe trabajar en el atrio. ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta como luz. La iglesia es... Su actividad la tiene que desarrollar en el atrio porque nosotros estamos en esta tierra ¿para qué? Para mostrar a Jesús. Diga conmigo amén. Yo estoy para mostrar a Jesús. La iglesia tiene que trabajar en el atrio. La iglesia tiene que ser portadora de buenas noticias. La iglesia tiene que llevar el evangelio a toda criatura. Diga conmigo, yo tengo que llevar el evangelio. Así que la iglesia tiene que trabajar en el atrio, trayendo la luz de Jesús, llevando la salvación a todo el mundo, pero también estableciendo lo que se desata en la resurrección de Jesús. No solamente hablar a la gente que hay un Dios que les perdona, sino también, como decíamos el domingo pasado, poder deshacer las obras del enemigo y traer salud, traer restauración a las vidas, sanar a los enfermos en el nombre de Jesús, liberar a los cautivos, romper cadenas en su nombre. Amén. Así que la iglesia trabaja en el atrio. Miren, vamos a seguir hablando de tres cosas. El atrio es el lugar de la justificación. Y la justificación es por fe, por creer en Jesús. El lugar santo es el lugar de santificación. Y el lugar santísimo es el lugar de glorificación. Hablamos de procesos, ¿verdad? De que debemos ir creciendo. Y ya lo vamos a ir entendiendo a lo largo de esta palabra. En el atrio soy justificado. ¿Por qué? Porque Dios me libra de la condenación del pecado. La Biblia dice que ninguna condenación hay. O sea, el diablo ya no te puede condenar porque Jesús te perdonó. Ahora el diablo siempre viene a condenarte, ¿o no? Dice, ¿y vos qué te crees tan bonito? Mirá lo que haces, mirá lo que le dijiste al otro, mirá cómo trataste a tu mujer, mirá esto, mirá lo otro, ¿o no? Diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Allí en el atrio que representa a Jesús, soy justificado, Dios me libra de la condenación del pecado. Ahora en el lugar santo soy santificado y ahí es donde Dios me libra del poder del pecado. Esto es un proceso un poco más interesante porque yo puedo saber que ya no soy condenado y el diablo me va a seguir condenando, pero hay áreas en nuestra vida en las cuales el pecado todavía tiene poder sobre nosotros. Hay áreas en nuestra vida que todavía no podemos soltar. Recuerdan que hace 2 domingos cuando hablamos de que debíamos cruzar, ¿se acuerdan? El Mar Rojo. Y dijimos que Dios, que era representado por una nube, dice que Él confunde al enemigo, pero vence a nuestros enemigos en lo que el enemigo se cree más fuerte. Así que cada uno de nosotros tenemos áreas en las cuales el enemigo se ha hecho fuerte, porque le hemos dado lugar. Pero cuando estamos en el lugar santo, ahí somos librados del poder del pecado. Amén. Y cuando estoy en el lugar santísimo, soy glorificado. Ya puedo vivir alejado del pecado. No solamente que ya no me condena el enemigo, sino que el pecado ya no tiene poder sobre mí y yo puedo vivir alejado del pecado. Son 3 niveles de vida como cristianos. La luz del atrio, esa luz del sol, es para todos. El sacrificio de Jesús, la cruz, es para todos. Pero para llegar al lugar santo, la única manera que podemos hacerlo es pasando primero por el atrio. Debemos pasar por Jesús para poder saltar este nivel. El deseo de Dios es que no nos quedemos en el atrio. Y este es un desafío que Él nos lanza. Iglesia, no te quedes en el atrio. Dios tiene mucho más. Mucho más. Amén. Miren, por ejemplo, el evangelista en su función. Todos saben lo que es el evangelista, ¿no es cierto? Esa persona que va por todos lados, predica el evangelio. En su función, el evangelista es una persona de atrio, porque está relacionado con la cruz. Es el que lleva la salvación a la gente. Pero en su vida personal puede ser una persona del lugar santísimo. O sea, lo que yo hago no determina lo que yo soy, mi relación con Dios. Yo puedo estar trabajando, sirviendo en un área de atrio, pero mi relación con Dios es del lugar santísimo. Gloria a Dios. Así que entendemos, allí la cruz representa el lugar porque está el sol de justicia, que es Él alumbra a todos. Ahora en el lugar santo ya no se veía porque ese lugar era techado. No era absolutamente oscuro. Tenía una puerta. ¿Se acuerdan? Que era la verdad. Esa puerta permitía que entrara un poco de luz. Pero allí había otra luz que brillaba adentro y había un candelero. O candelabro, como le quieran llamar. Esta era una luz especial. La luz del lugar santo es la luz del candelabro. Mire, a la luz del sol yo no tengo que encenderlo, porque yo al sol no lo puedo tocar. ¿Algunos pueden tocar el sol? No. El sol está, él sale porque Dios determina que todos los días salga y ese sol alumbra para todos. Ahora en el lugar santo, el que entraba en el lugar santo, el sacerdote, debía trabajar, debía encender esa lámpara y debía estar alimentándola para que siempre estuviera encendida. Cristo es el sol de justicia, Él brilla por sí mismo, pero en el lugar santo somos nosotros los que debemos hacer que la luz se mantenga encendida. Y esto está hablando también de mi vida personal y mi relación con Dios. Allí en el lugar santo había otras cosas para hacer también. Había una mesa donde estaban los panes de la proposición, dice que todos los días debían ser reemplazados, y había un incienso que también debía ser quemado. Así que allí en el lugar santo había otra luz que era la que alumbraba, y el sacerdote se debía ocupar de que esa luz permaneciera siempre encendida. Si yo quiero pasar al lugar santo, yo debo vivir una vida que esté siempre encendida, y yo debo trabajar para que la luz esa brille en mí. Amén. Cuando se entra cada día en el lugar santo, debo encender el candelabro y debo trabajar, debo
hacer cosas. ¿Cómo lo relaciono con mi vida de todos los días? Yo debo procurar vivir en santidad. Si yo quiero ser una persona, ya no de atrio, que pasé por el atrio, pero quiero ser una persona del lugar santo, yo debo cuidar mi santidad, yo debo hacer lo que a Dios le agrada, yo debo cuidar el altar todos los días. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Vamos viendo el proceso. Así que en este lugar había una luz que era la luz del candelabro. El tercer lugar, que es el lugar santísimo. Allí había oscuridad total, porque no solamente era techado y cerrado, sino que había un velo que era bien grueso, que separaba los dos lugares. Y aquí hay algo muy poderoso, porque yo no sé si alguna vez leíste en la Biblia, allá hay un salmo, creo que es el Salmo 92, que dice que Dios habita en la oscuridad. Y yo digo, ¿cómo Dios va a habitar en la oscuridad si Él es luz? Las preguntas que yo me hago también. En el lugar santísimo, la única luz que brilla es la Shekinah, es cuando Dios se hace presente. Y esto es glorioso, porque nosotros debemos procurar ser personas que están en el lugar santísimo, que pueden entrar y pueden esperar a que Dios se manifieste. Amén. Amén. En el lugar santísimo, la única luz que hay es la luz de la presencia de Dios. Ya no me tengo que ocupar yo de mantener la luz encendida. Es Él que se presenta cuando quiere y como quiere. Amén. Miren, en el atrio hay actividad humana. Se recibían los sacrificios, se degollaban, se presentaban, se quemaban, se separaba la sangre. Ahí hay actividad humana. En el lugar santo también hay actividad humana. Yo dije que debo mantener encendido la llama esa que alumbra, trabajar, quemar el incienso, cambiar, ir reemplazando los panes de la proposición. Hay actividad humana también en el lugar santo. Ahora, en el lugar santísimo no hay actividad humana. En el lugar santísimo se entra y se espera. Esto es muy poderoso si lo llegamos a entender. ¿Recuerdan Moisés cuando sube al monte? En un momento Dios le dice, sube que te voy a mostrar algo. Dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días esperando hasta que Dios se apareció. Es mucho, ¿no? A veces no podemos esperar ni 5 minutos. Moisés esperó 40 días a que Dios se manifestara. No dice la Biblia lo que hizo Moisés en los 40 días, pero yo me imagino que estuvo de rodillas todo el tiempo. Estaba orando, estaba buscando de Dios. Se habrá desesperado en algún momento como hacemos y habrá dicho, Señor, ya van 18 días. Tranquilo, decía Dios, yo lo voy a hacer cuando yo quiera y como yo quiera. 40 días tuvo que esperar a que Dios se manifestara. Esto es un principio muy importante. Dios no aparece cuando yo quiero o cuando yo lo necesito. Y te lo voy a decir de nuevo para que te entre. A mí me tiene que entrar también. Dios no aparece cuando yo quiero o cuando yo lo necesito. Él aparece cuando Él quiere. Y de la manera que Él quiere. ¿Amén? ¿Me va entendiendo, iglesia? ¿Sí? Así que ya tenemos que entender que no vamos nunca a poder lograr torcer el brazo de Dios. Dios se presenta cuando Él quiere. Por eso que no todos los hijos de Dios están dispuestos a entrar al lugar santísimo y esperar. Somos muy ansiosos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién más? A ver, de verdad, ¿quién es ansioso? Señor, quiero esto, pero ya, no puedo esperar más. Y Dios te dice, tranquilo, ¿cuál es el problema? Dios aparece cuando Él quiere, pero ¿saben qué? Hay algo que yo descubrí. Dios aparece cuando Él está satisfecho. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros logramos satisfacer el corazón de Dios, a Él no le queda otra chance que manifestarse. Cuando logramos satisfacer el corazón de Dios, no le queda otra opción a Él. Y Él tiene que manifestarse. Amén.
Por eso es importante lo que nosotros hagamos. Dios administra la adoración. Él es digno de toda adoración. Y Él quiere que nosotros le adoremos. Que Dios se aparezca no es como... ¿Alguna vez vieron esas películas de Oriente, los encantadores de serpientes? ¿Vieron que empiezan a tocar la flautita y cuando se toca la flautita la serpiente aparece y empieza a bailar con la musiquita? A ver, no es así que yo digo, bueno, yo ahora empiezo a adorar a Dios, entonces ahora Dios empieza a subir así como la viborita esa. No, no, no. Dios es el que administra los tiempos. Yo tengo que adorarle a Él. Yo tengo que agradarle a Él y esperar el tiempo de su manifestación. Vamos a tener que desarrollar la paciencia, iglesia, si queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a esperar? Vale la pena esperar. A Moisés le valió la pena esperar 40 días. Dios se manifestó en ese monte. Iglesia, casa de la presencia de Dios, nos conviene esperar lo que haga falta, con tal de que Él se manifieste. Estamos declarando siempre que queremos un lugar donde Dios habite. No que venga de visita, pero para que Dios se establezca y se manifieste, nosotros debemos adorarle y esperar. Nosotros debemos agradarle a Él y esperar. Amén. Amén. Gloria a Dios. No todos los cristianos podemos llegar a ser del lugar santísimo. Hay un precio que pagar. La gente que es superficial no va a poder entrar al lugar santísimo. La gente que es carnal no puede entrar al lugar santísimo. La gente que es impaciente, los ansiosos, no pueden entrar al lugar santísimo. Aleluya. A veces vamos tan apurados a Dios, ¿sí? Y Él no sale porque Él se da cuenta que no le buscamos a Él, sino buscamos lo que Él nos puede dar. Y a veces Dios no sale. Y decimos, Señor, pero si yo oré. Señor, pero si yo te pedí esto, ¿y por qué no lo tengo? Y Dios te dice, ¿cuánto tiempo estuviste adorándome y esperando? Cómo cambia, ¿no? Dios se da cuenta cuando le buscamos para ser favorecido y no le buscamos a Él porque le amamos. Él se da cuenta. Un solo minuto de su gloria compensa días, es más, compensa años de espera también. Gloria a Dios. Seguimos trabajando con el número 3. Isaías 43:10, no, anótelo nada más, no lo busque. Ahí dice que somos testigos de Dios y que los testigos de Dios hacen 3 cosas. Escuche bien, le creen, le conocen y le entienden. Los testigos de Dios, que nosotros somos testigos de Dios, ¿o no? 3 cosas hacen. Le creen, le conocen y le entienden. 3 niveles, también 3 cosas que son muy importantes en nuestra vida. El atrio dijimos que estaba relacionado con el sacrificio de Jesús. El atrio está relacionado con la fe, porque la fe es necesaria para recibir a Jesús. Sin fe, ¿cómo podías recibir a Jesús si no le podías ver o tocar? ¿Cómo podías creer en alguien que te dicen que murió por tu pecado y que está vivo y está allí reinando? Yo no lo veo, yo por la fe puedo creer en Él. No hay otra manera. La fe es un don de Dios. Por la fe en Él somos salvos. ¿Sí? En el atrio se le cree a Dios. Allí es donde creíste a Dios. Tu primer paso por la vida desde que conocí a Jesús es el atrio. Allí creíste. Creíste en Jesús. Creíste que Él te podía perdonar, creíste que Él te podía salvar, que podía borrar y limpiar todo tu pasado. Ahí es donde se cree, en el atrio se cree. Y más vale que por lo menos seamos gente de atrio, que le creamos a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Dijimos que los testigos también le conocen. En el lugar santo es donde le conocemos a Él. Allí donde empezamos a darnos cuenta quién realmente es Dios. Por eso acá en esta iglesia hablamos mucho de intimidad. Queremos conocerle a Él, ¿o no? Cantamos muchas veces, quiero conocerte cada día más a ti. Entrar a tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti.
queremos tu presencia. Y luego le adoramos al que está sentado en el trono. Sea la gloria. Esa canción resume esto. Nosotros le creemos a Dios, pero queremos conocerle. En el lugar santo donde se conoce a Dios, en la presencia de Él es donde le vamos a conocer. Estando en los lugares secretos, allí donde vamos a conocer a Dios. No te conformes con creer en Dios. Pasemos al otro nivel. Vamos a conocerle a Dios. Amén. Esta iglesia va a conocer a Dios como Él es. Aleluya. Y en el lugar santísimo ocurre lo tercero. En el lugar santísimo se entiende a Dios. Las tres cosas estas, tanto creer como conocer como entender, está relacionado con el corazón. La Biblia dice que Dios nos daría un corazón nuevo, dice que todos le conoceríamos a Él. Dios quiere que le conozcamos. Miren, creer, conocer y entender se hacen con el corazón, por eso está relacionado con la adoración, porque la adoración tiene que venir del corazón. La adoración no sale de la mente, la adoración sale de un corazón que ama a Dios. Para creer yo necesito la fe. Para conocer, el término que en la Biblia aparece como conocer, ustedes habrán leído muchas veces, y Adán conoció a Eva. Esto no significa que se encontró un día y dijera, mucho gusto, yo soy Eva, mucho gusto, yo soy Adán. El verbo conocer en la Biblia, en el original, está relacionado con la unión sexual. Es llegar a ser uno con la otra persona. Por eso dice la Biblia que cuando conocemos a Jesús, llegamos a ser un mismo espíritu con Él. Es la misma palabra que se usa. Cuando conocemos a Jesús, cuando conocemos a Dios, llegamos a ser uno con Él. Nos unimos. Llegamos a ser como una sola carne, somos un mismo espíritu con Él. Esto sucede en el lugar santo, ya cuando no solamente creemos en Él, sino que empezamos a conocerlo. Y esta iglesia va a conocer a Dios de una manera poderosa. Y diga conmigo, amén, bien fuerte. Así va a ser. El que se une a Dios es un espíritu con Él. Nos hacemos uno con Él. Y ahora el tercer nivel es entender. Vimos que podíamos creer y conocer. Entender. Entender es un nivel de conocimiento más profundo. Mire, yo se lo voy a dar con un ejemplo que ustedes van a entender perfectamente. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo entender a mi esposa? Miren, yo les voy a decir algo. Yo nunca estuve embarazado, así que no puedo entender lo que siente una mujer cuando está embarazada. Yo nunca di a luz, así que yo no puedo entender a mi mujer dando a luz. Yo no lo puedo entender. Yo nunca estuve indispuesto, así que no puedo entender lo que le pasa a las mujeres en esos días. ¿Sí? ¿Ven lo que significa entender? No es solamente conocer. Yo la conozco a ella, pero hay cosas que no entiendo porque no las puedo vivir, no las puedo experimentar. Es un nivel un poco más profundo. Entender no es fácil. Y quiero cerrar con esto para que las mujeres no se enojen. A las mujeres no se las entiende, a las mujeres se las ama. Pues ya estaban codeando así, ahí, mirá lo que dice el pastor. Bueno, decirle a la mujer que tenés al lado, a veces no te entiendo, pero te amo. Está bien, había que darle un cierre a esa parte. Gracias a Dios por las mujeres. Miren, conocer es una cosa, entender es otra cosa. Yo puedo conocer a Dios, yo puedo unirme a Él, yo puedo ser un mismo espíritu con Él. Pero lograr entender a Dios es llegar a pensar como Él piensa, es llegar a tener el mismo corazón de Él, es actuar como Él actúa.
Cuando uno entiende a alguien, llega a ser tan unido que aún llegamos a pensar de la misma manera. Y esto es un nivel más alto. Vamos entendiendo el proceso, ¿verdad? Esta palabra es para llevarla, digerirla, volverla a escuchar y empezar a buscar cambios en nuestras vidas. Hay adoradores de atrio, hay adoradores del lugar santo y hay adoradores del lugar santísimo. Hay ofrendas que son del atrio, hay ofrendas que son del lugar santo y hay ofrendas que son del lugar santísimo. Y cuando yo hoy hablo de ofrenda, voy a empezar a hablar de ofrenda, no te estoy hablando de dinero solamente, te estoy hablando de tu vida como una ofrenda delante de Dios. Te voy a hablar de adoración, que adoración es ofrenda a Dios. Amén. Miren, así como había 3 lugares, yo encuentro que hay 3 tipos de ofrendas. Hay ofrenda del atrio. La ofrenda del atrio es aquella que yo le doy voluntariamente a Dios de lo que yo he recibido de Él. Vieron que ahí en la Biblia dice, de lo recibido de tu mano te damos, Dios. Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios nos ayuda, y de lo que recibimos de Él en agradecimiento le damos. ¿Sí? Y te hablo de ofrenda como dinero, y te hablo de tu vida también, porque Dios de pronto te ha dado un talento, te dio una excelente voz, y decís, yo quiero cantar para Dios, y yo eso se lo entrego a Dios. De lo que yo recibí de Él, yo se lo doy, y yo a través de eso que Él me dio, yo le adoro. Hablo de dones, de talentos, de virtudes, hablo de capacidades. A lo mejor te gusta orar, entonces yo eso se lo doy a Dios, porque Él me dio ese deseo de orar, y yo entonces no me pierdo en una sola reunión de oración, y yo vengo, y yo digo, cuando haya alguna necesidad, avísenme a mí, yo voy a ir a orar por la gente. ¿Por qué? Porque eso que Dios me dio, ese deseo de orar, yo lo canalizo y yo se lo entrego a Dios como una ofrenda. Así que la ofrenda del atrio consiste en lo que yo le doy a Dios, lo que yo determino, lo que yo decido, y se lo doy voluntariamente. Le ministro a Dios con lo que Él me ha dado. Por ejemplo, la ofrenda de Abel. ¿Recuerdan? Caín y Abel. La ofrenda de Abel fue una ofrenda de atrio. ¿Por qué? De lo que Dios le había dado, él separó lo mejor y lo trajo a Dios. Voluntariamente lo hizo. Noé también, vemos que cuando él sale del arca, después de haber aguantado mucho tiempo, porque fueron los 40 días que llovió, pero después hasta que pudo bajar pasó un tiempo, fueron varios meses encerrados, no olía de lo mejor ese lugar todo, y habrá tenido que lidiar, se habrá metido en peleas entre pumas y gallos, ahí no sé, habrá tenido que intervenir, no sé cómo fue la verdad, pero pobre, pobre Noé. Después de que ellos pueden descender a tierra, dice que Noé hace un altar y escoge lo mejor de los animales que había en el arca y lo ofrece a Dios. Esa es ofrenda de atrio, lo que yo decido darle a Dios de lo que yo he recibido de Él. Este es el primer nivel de ofrenda. Hay un segundo nivel de ofrenda, que es la ofrenda del lugar santo. Y aquí es cuando yo no le doy a Dios de lo que Él me da, sino que yo le doy a Dios lo que Él me pide. Y ahora vamos a ver. Cuando Él pide, yo no decido, el que decide es Él. Fíjense lo que leíamos al principio en Miqueas, decía, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Estas son cosas que pide. Entonces cuando yo le doy a Dios lo que Él me pide, no ya lo que yo le quiero dar de lo que recibí, sino lo que Él me pide, esta es una ofrenda del lugar santo. Aquí habla de justicia, que está relacionado con obedecerle a Él, todos sus mandamientos, estar a cuentas con Dios. Todo lo que Dios me pide es justicia, todo lo que Dios me pide es justo, aunque no esté escrito, porque la Biblia representa la voluntad de Dios, pero Dios te puede ir hablando y te puede ir pidiendo cosas. Quiero que me entregues esto, quiero que dejes esto, quiero que hagas tal otra cosa. Lo que Dios me pide, si yo se lo doy, esa es una ofrenda del lugar santo, es una ofrenda más elevada.
Porque a veces es fácil dar de lo que nos sobra o dar de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando Dios nos pide algo que nos resulta difícil darle, esa es una ofrenda más agradable a Dios. Amén. Dios me pide misericordia. Está relacionado con el amor de Dios. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Debemos ser misericordiosos así como Él es misericordioso con nosotros. Debemos aborrecer al pecado y al diablo y a las obras del diablo. Pero debemos amar y ser misericordiosos con aquellos que están atados por el diablo, con aquellos que están en pecado, y debemos llegarnos a ellos. Amén. Dios también pide humildad. Dios quiere que nosotros seamos humildes, que aprendamos a humillarnos delante de Él, reconociendo quién es Él. Vamos a Deuteronomio, por favor, capítulo 10, versículo 12. Estamos en la ofrenda del lugar santo. Vamos a ver algunas otras cosas también que Dios nos pide. Y cuando nosotros se lo damos, esa es una ofrenda que a Él le agrada. Dice Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Escuche bien, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aleluya. Estas cosas pide Dios. Y si nosotros estamos dispuestos a darle estas cosas a Dios, entonces vamos a ser bendecidos por Él. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Esta es una ofrenda del lugar santo. Este es un nivel de ofrenda más elevado, porque esto es adoración a Dios. La demanda en este lugar es más alta, porque a veces Dios nos pide cosas que no estamos dispuestos a darle. Y luego está la ofrenda del lugar santísimo. Y quiero que vayamos rápido al libro de Génesis, capítulo 22. Y ahora voy a empezar a predicar. Génesis 22. Una historia muy conocida, pero podríamos extraer tantas enseñanzas de aquí. Se lo leo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Acá hay algo. Cuando Dios te pide algo, Dios te va a probar. Y creo que Abraham, cuando le dijo, heme aquí, no sabía en lo que se estaba metiendo. Pero qué bueno sería decirle siempre, Dios, heme aquí, lo que me pidas yo te lo voy a dar. Amén. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo,
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y se volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Poderoso. Aquí hay algo que es muy profundo y ojalá podamos entenderlo. La ofrenda del lugar santísimo no es lo que yo le doy a Dios de lo que he recibido de Él. Tampoco es lo que Él me pide, sino que la ofrenda del lugar santísimo es lo que Él ofrece en lugar mío. Es lo que Dios se da a sí mismo para sustituir mi ofrenda. En los versículos 11 y 12, Dios le dice, ya sé que me temes. Dice, ya he entendido, ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. En Deuteronomio 10:12 habíamos leído que Dios pide que le temamos. Abraham temió a Dios. No temor de miedo. Temor es querer agradar a Dios, es reconocer que Él es Dios y que lo que Él pide es lo correcto y me conviene hacerlo. Él temió a Dios, le obedeció. Él estableció justicia. Abraham estableció justicia porque le obedeció a Dios. Todo lo que Dios nos pide es justicia. Por eso habla la Biblia de que Abraham era un hombre justo. Sirvió a Dios y guardó sus mandamientos. Dios le dice, no me rehusaste tu único hijo, porque aunque todavía no lo había matado, Dios sabía que en su corazón Abraham ya lo había entregado. Y el versículo 13 dice que aparece algo allí, un carnero trabado por sus cuernos. Abraham toma el cordero y lo ofrece en lugar de su hijo. La ofrenda del lugar santísimo es una ofrenda tan alta, es tan sublime, es tan elevada, que yo no tengo para darla, yo no puedo llegar a ese nivel. Yo no puedo llegar al nivel de lo que a Dios realmente le agrada, porque yo soy humano. Sus caminos son mucho más altos que mis caminos, sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos, y yo con mi mayor esfuerzo, lo mejor que le puedo dar a Dios, eso no es suficiente porque Él es mucho más grande que eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando Él ve una persona rendida, entregada, que está dispuesta a darla todo, sin guardarse nada, entonces Dios ahí se provee de una ofrenda que le agrada a Él mismo. Dios le dijo, yo he visto tu corazón, sé que quieres agradarme, pero yo voy a proveer para que la ofrenda sea mucho más elevada que lo que me puedes dar. Para Abraham, entregar a su hijo era lo más preciado que él tenía. Pero Dios se merece aún mucho más que tu hijo. Dios se merece mucho más que lo mejor que yo le puedo dar. Dios se merece mucho más que mi vida completa. Amén. Dice la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Abraham estaba profetizando. Fíjense lo que él dice. Cuando Isaac le dice, padre, ya está todo. A ver, está la leña, está el fuego, está el altar. Dice, pero falta lo más importante. Dice, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animalito que vamos a entregar? ¿Qué le dice Abraham a su hijo? Dios proveerá. Miren, yo creo que Abraham estaba asustado por tener que darle una respuesta a su hijo. ¿Se imaginan qué difícil llegar a decirle? Y él estaba profetizando.
Él estaba diciendo, Dios se proveerá un cordero que sea agradable. Dios se proveerá de una ofrenda que a Él le agrade. Tal vez Él lo dijo como para calmar la ansiedad de su hijo, pero Dios usó su boca para establecer algo poderoso. Cuando yo subo al monte a adorar a Dios, cuando yo vengo a la casa de Dios, cuando yo tengo mis tiempos de intimidad allí en mi casa, en mi cuarto, cuando yo adoro a Dios y estoy dispuesto a darle todo a Dios, entonces Dios ve mi corazón y Él se agrada de eso y Él le agrega lo que haga falta para que esa ofrenda sea agradable y perfecta delante de Él, para que esa adoración que le elevas llegue hasta su misma presencia y le satisfaga. La ofrenda de Moría es la ofrenda del lugar santísimo, es la ofrenda de Jehová Jireh. ¿Cuántos escucharon esta palabra alguna vez? Jehová Jireh significa Jehová es mi proveedor. Y a veces cuando hablamos de Jehová Jireh, decimos, bueno, entonces Jehová Jireh, y ya estamos pensando que me gustaría tener un auto nuevo, me gustaría comprar una casa, quisiera cambiar de trabajo, tengo los muebles un poquito viejos y bueno, Jehová Jireh, Jehová me va a ayudar para eso, Jehová me va a bendecir en esto, me va a proveer. Eso es lo que nosotros conocemos como Jehová Jireh, ¿o no? Totalmente limitado. Jehová Jireh es mucho más que eso. Jehová Jireh es la ofrenda que Dios provee para glorificarse a sí mismo cuando el hombre no le puede dar el nivel de adoración que a él le corresponde y se merece. Por eso por eso Jesús es Jehová Jireh, es la ofrenda perfecta, es la ofrenda que al Padre le agrada. Dios le dice a Abraham, ya vi tu corazón, pero ahora quita tu ofrenda, yo voy a poner la mía. Yo voy a poner lo que a mí me satisface. Yo voy a poner lo que a mí me agrada. Yo voy a poner una ofrenda perfecta. Nosotros muchas veces nos esforzamos por agradar a Dios y darle lo mejor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo, Dios lo toma eso. Dice, pero está bien, ya conozco la intención de tu corazón. Yo ahora me voy a proveer de una ofrenda que me agrade por completo. El hombre que ama y teme a Dios con todo su corazón siempre quiere darle a Él lo mejor. Lo más puro, lo más santo, lo más noble y lo más elevado. Pero por más que querramos, nunca vamos a darle a Dios una ofrenda de justicia al nivel que a Él le corresponde. Y la ofrenda de justicia sublime para Dios fue Jesús. Amén. La historia de Abraham con Isaac es un reflejo de la vida de Jesús. Allí iba a ser entregado un muchacho, pero Dios se proveyó un hijo. Y ese es Jesús, que tomó el lugar de cada uno de nosotros. La adoración del lugar santísimo es la adoración de Jehová Jireh. Porque cuando adoramos en el lugar santísimo, cuando ya le hemos entregado todo a Dios y nos rendimos delante de Él, entonces Dios, ¿qué hace? Pone su parte y esa ofrenda sube. Nuestra adoración en el atrio no es perfecta, en el lugar santo tampoco es perfecta, en el lugar santísimo sí es perfecta. Dios se provee de un sacrificio, Dios se provee de una ofrenda cuando nosotros le adoramos en espíritu y verdad. Poder llegar a ese nivel le agrada a Dios. ¿Vieron cuando empezamos a adorar a Dios y empezamos a hablar de las maravillas de Él y ya llega un momento que te quedaste sin palabras y ya te rendiste delante de Él y empezás a orar en el espíritu, a adorarle en el espíritu, en nuevas lenguas? Es Dios que tomó lo que le entregaste. Dice, yo ahora voy a hacer una ofrenda que me agrada. Y es Dios mismo adorando a través tuyo. Qué precioso sería que nosotros aprendiésemos a adorar a Dios de esta manera. Porque esa es una ofrenda que a Él le agrada. Adoración es ofrenda. Amén. Cuando
nos hemos puesto cuántas veces a cantar y llega un momento que ya no nos ajustamos a una letra, no nos ajustamos a una melodía y empezamos a fluir y empezamos a levantar una adoración delante de Dios. Ya no te ajustaste a un formato, sino que estás ahí y empiezan a salir cosas de tu interior y le empezás a adorar a Él y empezás a cantar en lenguas y ni sabés lo que estás diciendo a veces, pero vos sabés que hay una adoración que está saliendo de tu vida, que está siendo agradable a Dios, porque ahí es cuando Dios provee algo, lo suma a lo que vos le diste y lo hace perfecto delante de Él. Aleluya. La ofrenda del lugar santísimo es la ofrenda de Jehová Jireh. No consiste en lo que le doy a Dios o lo que Él me pide, sino lo que Él provee para que yo se lo ofrezca. La ofrenda de Jesús es siempre una ofrenda de Jehová Jireh, porque es Dios en Cristo glorificando al Padre. Cristo es una ofrenda de Dios para glorificar a Dios mismo. Es la ofrenda del perfecto para glorificar la perfección de Dios. Jesús es la ofrenda del Dios justo para glorificar su justicia. Jesús es la ofrenda del Dios verdadero para glorificar la verdad. La ofrenda, la adoración, la ofrenda Jireh, la del lugar santísimo, es Dios mismo exaltando sus atributos. Amén. Qué distinta a la adoración que muchas veces tenemos, ¿no? Que decimos, bueno, tenemos media hora para cantar, vamos a hacerlo rápido porque después se va a prolongar el horario de la reunión. No, cuando nosotros podemos entrar a su presencia y dijimos en el lugar santísimo, había que estar hasta que Dios se quisiera manifestar. ¿Y qué pasaría si un domingo venimos y empezamos a adorar a Dios y Dios nos dice, sigan esperando que yo me quiero mostrar, yo quiero hacer algo grande? Y nosotros obedecemos a Dios y son la 1 y son las 2 y ya te empieza a dar hambre, pero sujetamos aún el hambre y decimos, yo de acá no me voy hasta que Dios se manifieste. Amén. Esto es glorioso lo que yo digo. Si podemos desarrollar este hábito, ya no solo de traer una ofrenda de adoración a Dios de lo que yo tengo, de lo que recibí de Él, ya tampoco de lo que Él me pide, ya eso, he pasado ese nivel, ahora voy al nivel donde yo voy a Dios, entrego todo y Él se provee para que lo que sale de mí sea agradable a Él. Amén. Aleluya. El versículo 13 dice, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham ofreciendo este carnero. Holocausto, la palabra significa ofrenda quemada del todo. Es una ofrenda encendida, una ofrenda que asciende. Cuando había un holocausto se quemaba del todo ese animal y dice que esa era una ofrenda que subía y agradaba a Dios. Y eso fue Jesús. Él se entregó todo, Él fue quemado del todo. Él murió, luego resucita, gloria a Dios. Eso fue una ofrenda que sustituye la mía. Yo, por más que me esfuerce, no puedo alcanzar el favor de Dios, pero sí a través de Jesús yo puedo alcanzar el favor del Padre, porque Jesús, el Padre ve a Jesús y esa es una ofrenda que a Él le agrada. Aleluya. Cuando Dios vio que Abraham no le rehusó lo que le pidió, entonces Dios sustituyó la ofrenda que Abraham le iba a dar por una ofrenda que Él proveyó. Es el deseo de Dios que en esta casa se levanten adoradores de un nivel tan poderoso que Él tenga que proveer adoración, porque nosotros ya lo dimos todo. Amén. La ofrenda a Jehová Jireh consiste en que Él nos pide lo que más amamos y lo sustituye por lo que Él más ama. Aleluya. Solo habrá ofrenda del lugar santísimo, solo habrá ofrenda Jehová Jireh cuando no le rehusemos a Dios lo que Él nos pide. ¿Y qué es lo que Dios nos está pidiendo? Porque
Ahora viene la gran pregunta, ¿qué nos está pidiendo Dios? Dios nos pide siempre lo que más amamos, para que Él pueda poner lo que más ama, que es Jesús. ¿Sí? Te lo digo de nuevo. Dios está dispuesto siempre a poner lo que Él más ama, pero Él te va a pedir lo que más amas. ¿Qué es lo que más amas? Tu propia vida, tu trabajo, tu familia, tu profesión, tu calidad de vida, tus bienes, tus sueños. ¿Qué es lo que más amas? Tus talentos, tus habilidades. Bueno, si querés ser un adorador del lugar santísimo, Dios te va a pedir esas cosas. Pero Dios, cuando te pide algo, no es para quitártelo. Porque Abraham no le rehusó a Dios lo que más amaba, a su hijo. Pero después Dios se lo mantuvo. Porque Él quiere ver el corazón. Yo no impresiono a Dios con lo que yo hago, si mi corazón no va en relación con eso. ¿Sí? Entonces Dios te va a pedir lo que más amas. Si estás dispuesto a dárselo, Él va a poner lo que más ama, que es a su hijo. Y esa sí es una ofrenda que a Él le agrada. Aleluya. El holocausto debía ser quemado del todo. La ofrenda del Santísimo, el lugar santísimo, es una ofrenda de totalidad. Anotate esa palabra, es una ofrenda de totalidad. Porque Él sustituye la totalidad de lo que yo le doy por la totalidad de lo que a Él le agrada. Y esto es muy poderoso. Hasta que yo no estoy dispuesto a dar todo a Dios, no estoy preparado para recibir todo de Dios. Te lo digo de nuevo. Hasta que yo no estoy dispuesto a darle todo a Dios, no estoy preparado para recibir todo lo de Dios. A veces nos quejamos y decimos, Dios, mira a este que le diste esto y a mí no me lo da, y a este. Hasta que yo no le doy todo a Dios, no estoy preparado para recibir todo. Este es un principio espiritual muy poderoso, iglesia. Le entregamos todo a Dios y Él nos puede dar todo. ¿Y qué es todo? Jesucristo es todo. Porque dice la Biblia que Él nos dio a su Hijo Jesús. Y dice que si Dios nos dio a su Hijo Jesús, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dice mi Biblia. Amén. Cuando le demos la totalidad de nuestra vida a Dios, podremos recibir el todo que viene de Dios. Y fue provisto por Jesús allí en la cruz. Muchas veces hemos dicho que en la cruz fue provisto todo lo que necesitamos, ¿verdad? Pero no todo lo estamos alcanzando, ¿verdad? ¿Cuál es la receta? Darle todo a Dios para poder recibir todo lo de Él. Es un proceso. Hay un tiempo de mi vida y tu vida que vamos a estar en el atrio. Hay un tiempo que debemos pasar al lugar santo. Y ojalá podamos llegar al lugar santísimo. Amén. Procesos. Cuando sigo el proceso, cuando estoy dispuesto a darle a Dios todo lo que recibo de Él, allí como ofrenda, lo que Él me dio, yo le doy de lo que Él me da. Pero también luego empiezo a darle lo que Él me pide. Llega un momento donde ya le doy todo. Y Él se provee en ese momento. Y mi vida le es agradable delante de su presencia. Y Él suelta todo. Gloria a Dios. ¿A cuánto le gusta este proceso? A mí me encanta. Iglesia, no te quedes en el atrio. Cuando sigo en este proceso y estoy dispuesto a darle a Dios todo lo que Él me pide, entonces estoy preparado para la oscuridad del lugar santísimo. Estoy preparado para meterme ahí y esperar cuando Dios se manifieste con toda su gloria, con toda su majestad, con todo su poder. Dios se quiere manifestar en tu vida y en mi vida con toda su gloria, con todo su poder y con toda su majestad. Uy, ni un amén escuche.
Dios se quiere manifestar en tu vida y en mi vida con toda su gloria, con todo su poder y con toda su majestad. Amén. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el lugar santísimo, cuando estamos dispuestos a entregarlo todo y esperamos allí, adoramos. Mientras esperamos, adoramos. Y Él llega un momento que dice, ya está. Y Dios baja. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que nosotros estamos orando para que Dios nos dé sus diseños. No estamos haciendo nada que Dios no nos mande a hacer. No queremos hacer nada por conformar a la gente, ni desde esta iglesia vamos a hacer algo que les agrade a ustedes. Vamos a hacer lo que Dios nos mande a hacer en el tiempo que Él nos mande a hacer las cosas. Y yo esta mañana estaba orando y decía, Señor, todo esto es muy fuerte. Todo esto es muy, muy profundo para mí, no lo puedo entender. Danos algo más livianito, decía yo. Y yo sentí, no fue una voz audible, pero sí lo sentí en mi espíritu. Y Dios me dijo así, yo en esta iglesia no quiero darles lo que ustedes quieren, sino que quiero darles lo que a mí me agrada. En esta iglesia Dios nos quiere enseñar lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos favorece o nos gusta. Porque si llegamos a ese nivel de intimidad, de adoración, en el cual Dios se agrada de lo que hagamos, todo lo demás te viene, ya fue provisto. Amén. Gloria a Dios. Si le damos a Dios la totalidad, vamos a recibir la totalidad. Dios se entrega a sí mismo a aquellos que le entregan todo. Dios le entrega su corazón a aquellos que le entregan el corazón. Entregale tu corazón a Dios, Él te va a entregar su corazón. Amén. Amén. Versículo 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Lo que yo le decía, cuando le damos a Dios la totalidad, le estamos dispuestos a darle todo, viene la bendición de Dios, porque Él se expresa en su totalidad y viene sobre tu vida y sobre mi vida. Fíjense la promesa preciosa. Y después vemos a lo largo de la historia que esta palabra se cumplió. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Amén. Si Él te dijo algo, si Él te prometió algo, tené la plena convicción de que Él lo va a hacer. Abraham entró en una relación de totalidad con Dios. Ningún adorador puede ofrecer a Dios una ofrenda más excelente que la que Él se puede ofrecer a sí mismo. ¿Cuál es la adoración que Dios se ofrece a sí mismo? Jehová Jireh, su Hijo. Esa es la adoración perfecta para Dios. Por eso que ninguna de nuestras ofrendas puede ser tan alta, tan sublime como la de Jesús. Pero cuando nosotros lo damos todo, Él provee una ofrenda en ese lugar, una adoración que a Él le agrada, y sube, y Él huele, y dice, yo acá quiero estar. Y no le queda otra que manifestarse. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo es Jehová Jireh, porque es Dios ofreciéndose a sí mismo, para Él mismo, por nosotros y en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos morir por nuestro pecado, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. O sea que vos y yo teníamos que morir por nuestro pecado. Pero yo los veo a todos vivos. Yo estoy vivo, gloria a Dios. ¿Por qué? La vida de ningún hombre era perfecta para poder cargar con el pecado del mundo, para poder generar la redención. Solo Jesús, el Hijo de Dios, podía hacer una ofrenda de expiación que agradara a Dios. Por eso Jesús nos sustituye a nosotros en la cruz. La ofrenda del sacrificio del lugar santísimo es una sustitución. Jesús sustituyó mi vida en la cruz.
y todo lo que yo me esfuerce y lo mejor que le pueda dar a Dios no le alcanza, pero Él sustituye eso y genera una ofrenda que le agrada a Dios. Lo que yo no puedo darle, ofrecerle ni ofrendarle a Dios, Él se lo provee por medio de Jesús. El nivel de adoración suprema para Dios es ver al Hijo exaltado hasta lo sumo y sentado a su diestra. Gloria a Dios. Este es el nivel supremo de adoración para Dios, ver a su Hijo sentado a su diestra, reinando con poder y con autoridad. Esa es la ofrenda más sublime para Dios. Aleluya. Dios no me va a dar lo mejor hasta que yo no esté dispuesto a entregar lo mejor. La Biblia habla de cosas grandes y ocultas que están reservadas. ¿Lo leyeron alguna vez? ¿Para quién es? Esto es para los que adoran en totalidad. Así que si no alcanzaste esas cosas grandes y ocultas, es porque todavía no hemos adorado a Dios en la totalidad, no hemos entregado a Dios toda nuestra vida. Decir, Señor, todo lo más preciado en mi vida yo te lo entrego a ti en oración. Cuando le entregas la totalidad a Dios, Él te da la totalidad que es Jesús. Aleluya. Jehová Jireh es el corazón de Dios sustituyendo el nuestro en la adoración. Qué importante sería que pudiéramos entender lo que significa adorar a Dios con el corazón de Dios. Se los dejo como tarea. ¿Puedes ayudar, Mauri? Cuando llego al nivel donde ya no puedo darle más a Dios, ya le he dado todo, entonces Dios me da su todo, porque Él con Jesús me dio todas las cosas. Él se provee una adoración a través de la sustitución que Jesús hizo y se puso en el lugar mío, porque mi sacrificio no era perfecto, pero el de Él sí. Amén. Jehová Jireh es el amor de Dios sustituyendo el amor nuestro. Con la ofrenda a Jehová Jireh, Dios nos revela que lo máximo que le podemos dar nunca va a ser suficiente para satisfacer la demanda de su corazón. Por eso Él interviene y ofrece su ofrenda en lugar de la nuestra. Gloria a Dios. Jehová Jireh es una recompensa de Dios para manifestar su aprobación a aquellos adoradores que no le rehúsan nada. Como no le podemos ofrecer todo lo que Él se merece, Él pone lo que falta. Aleluya. Él pone lo que falta. Yo pongo todo y Él pone lo que falta. Y eso sube. Somos la iglesia casa de la presencia de Dios. Este tiene que ser un lugar donde adoremos a Dios en el lugar santísimo, donde entregamos todo, donde estamos dispuestos a esperar que Él se manifieste, donde decimos, Señor, ya no me queda nada, todo lo mejor que me diste, yo te lo entrego. Y entonces Él viene y pone lo que falta, y eso sube. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios. Ese es el nivel de adoración que buscamos, Dios, darte, traerte en esta casa. Dios a veces yo creo que nos mira y dice, no te frustres, yo sé que pusiste todo. No alcanzaste a dar el nivel de la adoración que yo soy digno, pero yo lo voy a poner por vos. Yo sé que tu deseo es agradarme, yo lo puedo ver, dice Dios, y yo pongo lo mío para que sientas que todo lo que estás haciendo me agrada de verdad. Aleluya. Dios pide que le amemos y le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y Dios sustituye lo imperfecto de nuestra entrega, de nuestra adoración. Y Él provee una adoración que es perfecta delante de Él. Él se agrada. Mira, aunque cuando adoramos a Dios en la totalidad, nos entregamos por completo, por más que cantes desafinado, por más que no tengas ritmo, por más que no sepas la diferencia entre do y re, no importa. ¿Por qué? Porque nosotros
nos rendimos a Él en adoración y Él empieza a adorar a través nuestro. Por eso que a veces vas a empezar a cantar delante de Dios desafinado, no importa. Y llega un momento que estás diciendo cosas que nunca te imaginaste, empezaste a adorar desde el corazón y dijiste palabras que nunca te imaginaste que ibas a decirle a Dios, y estás allí y sentís como que estás tocando a Dios y algo sale y fluye y no se puede parar. ¿Por qué? Es porque Dios está adorándose a sí mismo a través tuyo. Amén. Cuando oramos también, en la totalidad, cuando oramos ya dejamos de hacer oraciones de atrio, que son esas: Señor, dame, necesito, te pido esto, te pido lo otro, ayúdame, bendecime, prosperame, todo me. Esa es oración de atrio. La oración del lugar santo es: Señor, quiero conocerte más. Señor, quiero que me muestres. Quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero agradarte. Señor, lo que me pidas lo quiero hacer. Espíritu Santo, dame fuerza para poder hacerlo, para tomar decisiones correctas. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo que Él me pide. Esa es una oración del lugar santo. Y la oración del lugar santísimo es cuando te rendiste por completo a Dios y el Espíritu Santo empieza a interceder con gemidos indecibles, dice la Biblia, delante de Dios. Y estás elevando una oración que ya ni sabes por lo que estás orando. Pero esa es la oración que Dios está haciendo a través tuyo para que suba a Él. Amén. Gloria a Dios. Y quiero terminar, vamos a hacer un resumen rápido de estas tres cosas. Yo les dije, 3 horas de atención, llevamos menos, así que no se me cansen. Vamos a hacer un resumen de todo esto y luego vamos a orar. Hemos comparado las 3 ofrendas. Dijimos que la ofrenda del atrio es la que le damos a Dios, es nuestro deseo. Yo le doy voluntariamente de lo que Él me ha dado. Y a veces en el atrio también le damos a Dios por lo que deseamos. A veces hemos negociado con Dios también. En el lugar santo le damos lo que Él nos pide, le damos nuestro corazón. Y en el lugar santísimo Él nos da sus deseos y su corazón. En el atrio yo doy lo que tengo, en el lugar santo yo doy lo que soy. Y en el santísimo Él da todo lo que es. Gloria a Dios. En el atrio me manifiesto, yo decido en el atrio. En el lugar santo Él me prueba. Y Él me pide que le dé mi corazón, mi profesión, mis sueños, mis anhelos, todo. Él me pide porque Él me prueba. Pero en el lugar santísimo Él me aprueba. Dios recompensa a aquel que le da todo. En el atrio yo creo, ahí se prueba mi fe. En el lugar santo yo conozco. Y en el lugar santísimo yo entiendo a Dios, sé cómo Él piensa, sé cómo Él es, cómo Él habla, cómo actúa, y llego a ser uno como Él, y llego a ser como veíamos el domingo pasado. Yo llego a ser un representante de Dios en la tierra, porque yo hago lo que Él haría, yo digo lo que Él diría, yo me muevo como Él se movería. Amén. En el atrio alumbra el sol, en el lugar santo alumbra el candelero. Ahí todavía yo trabajo, pero en el lugar santísimo alumbra la presencia de Dios. Él la enciende. Yo no tengo nada que hacer en ese lugar, no tengo nada que dar. Allí yo solo espero y recibo. Ahí yo espero y recibo. Porque quiero decirte algo, cuando Dios se manifiesta, Él baja con toda su gloria y vas a ser bendecido. Vas a recibir mucho más de lo que esperabas, te lo puedo asegurar. Dios te sorprende en el lugar santísimo. Aleluya. En el lugar santísimo se acaban mis obras. Yo no tengo nada para hacer. Allí comienzan las obras de Dios.
Ahora, no todos podemos llegar a ser del lugar santísimo, porque ahí tengo que desaparecer yo. Yo me tengo que hacer un lado, tiene que ser Él el que brille. Yo no tengo que hacer nada, desaparecen mis obras. Yo entro en un reposo, yo espero, yo veo y yo disfruto allí en el lugar santísimo. El lugar santísimo es un estado espiritual. Un estado espiritual que llegas cuando ya se acaban tus luchas, tus aspiraciones, tus competencias, tus obras, tus temores. Viste que por ahí, cuando estás en atrio o estás en lugar santo, empezás a decir, ¿por qué el pastor le dio a esto que haga y no me lo dio a mí? ¿Y por qué el pastor hace con esta persona esto y conmigo no lo hace? Estamos en competencia todavía. ¿Por qué? Porque la carne está viva, porque todavía estoy yo un poquito vivo. ¿O no? En esta iglesia no pasa. Qué bueno. Pero cuando estamos en el reposo de Dios, ahí el que brilla es Él. Ya tus obras no sirven, porque ya lo entregaste todo. Y Él te da todo. Gloria a Dios. En el lugar santísimo yo adoro y espero. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y lo hacía una vez al año, la gente que estaba afuera esperaba dos cosas. O que se muriera, o que se encendiera la luz. Era así. Cuando la luz de Dios se manifiesta, escucha esto, cuando la luz de Dios se manifiesta, más vale que yo esté muerto a mí mismo para poder salir vivo de su presencia. ¿Sí? Para que su presencia se manifieste, yo debo estar muerto a mí mismo. Señor, yo te lo entrego todo. Yo quiero que la adoración que llega al Padre la hagas vos a través de mi vida, porque yo ya te di todo, no tengo nada más para dar. Y ahí viene Jehová Jireh, provee lo que falta, y eso sube delante de Dios. Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo, sacrificio está relacionado con muerte. ¿Cómo sacrificio vivo? Porque tengo que entrar muerto a la presencia de Dios, sin nada cuesta, sin nada de mi carne, sin nada de mi humanidad. Yo debo entrar muerto a mí mismo delante de la presencia de Dios para que Él se pueda manifestar. La Shekinah de Dios se manifiesta cuando encuentra gente que está muerta, muerta al yo. Amén. ¿Cuántos quieren morir? Yo quiero morirme a mí mismo para que Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifiesta es porque está contento. Y cuando Dios se manifiesta es porque está aprobando lo que estoy haciendo. Gloria a Dios. Cuando comenzamos esta iglesia, Dios dio una palabra que Él dijo que Él nos quería bendecir a nosotros. Había dos formas de que Él nos podía bendecir, por misericordia o por aprobación, ¿se acuerdan? Y Dios dijo que Él nos quiere bendecir a nosotros por aprobación. Ojalá que nosotros nos podamos rendir a Dios en la totalidad para que Él apruebe lo que nosotros hacemos y Él se manifieste. Y esta iglesia sea llena de su presencia, de su gloria, de su poder. Amén. El objetivo de todo adorador debe ser saber que Dios está contento. El objetivo de todo adorador es ver feliz al Dios que adoramos. Y mi gozo es el resultado de saber que Él está feliz. Amén. En el atrio doy, en el lugar santo me doy, y en el lugar santísimo Dios se da. Gloria a Dios. Y terminamos, versículo 14 de Génesis 22, dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y ojalá que en la casa de la presencia de Dios, en esta iglesia, se pueda decir hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén. Que en este lugar haya sustitución porque hemos aprendido a dar todo. Si nos proponemos a dar a Dios ofrendas y adoración,
no de atrio ni de lugar santo, sino del lugar santísimo. Esta iglesia relacionada con la adoración será llamada Jehová Jireh. Amén. ¿Por qué? Porque Dios se proveerá una adoración que a Él le agrade. Y qué mejor que Dios esté contento con una persona, con una familia, con una iglesia. Qué mejor que eso, no hay nada mejor. Cuando Dios está contento, Él se manifiesta. No le queda otra opción. Amén. Ojalá en esta casa, en esta iglesia se pueda decir, será provista adoración para Dios en este lugar. Amén. Moría llegó a ser luego el monte de Sión, allí fue edificado el templo. Monte de Sión representa a la iglesia. Dios nos está llamando a cada uno de nosotros que salgamos del atrio. Recordad, todos los días debemos pasar por el atrio. Todos los días debemos ir a la cruz. Pero también debemos pasar por el lugar santo donde Dios nos pide cosas y se las debemos entregar. Y tenemos que llegar al lugar donde Dios ya es el que provee lo que a Él le agrada. Amén. Dios nos llama a que salgamos del atrio, entremos al lugar santo, seamos probados en el lugar santo para que Él nos pueda aprobar en el lugar santísimo. Amén. Y Jehová va a ser nuestra ofrenda sustituta. Todo lo que por más que te esfuerces y le entregues a Dios y te entregues lo más preciado, eso no se compara con la ofrenda perfecta que es Jesús. Pero cuando Dios ve que le damos todo, Él se provee de una ofrenda que le agrada a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A principio de año Dios nos dio una palabra que debíamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿La recuerdan? Yo veo cómo Dios nos está llevando a todo esto. Gloria a Dios. Estamos siendo edificados. Hoy hemos aprendido algo más. Tal vez en muchas áreas de nuestra vida estamos en el atrio todavía. A lo mejor en algunas cosas estamos en el lugar santo. Dios nos quiere llevar al lugar santísimo, iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie ahora. Padre Santo, queremos ser ofrendas que te agraden. Queremos ser ofrendas que lleguen a tu presencia. Y sabemos, Señor, que tú nos pides todo para que estemos preparados para recibir todo. Y tú nos has dado preciosas promesas en Cristo Jesús, que aún no las hemos alcanzado porque no hemos dado todo. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros allí en nuestras casas en estos próximos días, que tú estés mostrando qué esperas de nosotros. Señor, no queremos ser gente que te da solamente de lo que recibe, de lo que nos sobra, sino queremos ir un nivel más y darte de lo que tú nos pides. Y tú en este tiempo nos estás pidiendo que caminemos por el camino de santidad. Ya nos has marcado claramente, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios, en este tiempo, que tu Espíritu Santo nos esté hablando para que podamos entregar lo mejor, lo más preciado de nosotros, sabiendo que tú ves el corazón. Y cuando nosotros en nuestro corazón realmente estamos dispuestos a entregar todo, lo más valioso, tú lo sustituyes por algo que es mucho mejor. Y tú usas ese corazón que estuvo dispuesto a darte todo. Y ahí pones tu corazón, Dios. Y eso genera una adoración, una ofrenda delante tuyo que te agrada. La adoración, Jehová Jireh, Jehová provee. Porque tú, Dios, siempre te vas a proveer de lo que te agrada. Cuando ya nosotros no podemos subir más, ya hemos llegado a nuestro límite, tú pones lo que falta, Señor. Tú sustituyes eso por lo que es perfecto.
y agradable, y eso sube. Pero tú lo haces a través de nosotros, para que nosotros podamos darnos cuenta, Señor, de que lo que hemos hecho te ha agradado. Pero también tú lo devuelves, Señor, y tú apruebas lo que hacemos. Gloria a Dios. Señor, te entregamos esta iglesia. Esta iglesia es tuya. No nos pertenece, no es obra de hombre, es obra de Dios. Te la entregamos a ti una vez más. Señor, si estamos aquí es porque te amamos. Y si estamos aquí es porque queremos agradarte. Si estamos aquí, Señor, es porque queremos servirte. Pero no queremos movernos en el atrio. Queremos ir subiendo de nivel. Queremos pasar a las demandas más altas que tú nos vas a poner. Pero en la medida que tú nos demandas más, Señor, es porque nos estás preparando para darnos más. Gloria a Dios.